Bueno, ¿empezamos ya? Sí, yo creo que ya podemos empezar. ¿Está de acuerdo Bueno, el doctor Ángel? bueno, muchas gracias. Como he dicho anteriormente, gracias a todos. Eh, a- Aparte de un placer, para mí es un honor poder dirigirme a todos los compañeros de Venezuela eh, por muchos motivos, sobre todo por afecto y me gusta mucho además el tema que vamos a hablar porque es de los que uno está, vamos a decir, todo el día estudiando, todo el día trabajando y al final lo hace porque a uno le gusta. Bueno, me pidió Stephanie que hablara de cómo hacer una selección adecuada de la lente intraocular para cada paciente. Realmente, al final, es uno de los problemas que tenemos porque si tuviéramos una lente universal sería lo mejor, pero el problema es que ni tenemos una lente universal ni tenemos un paciente universal. Entonces tenemos que tratar de buscar estrategias que nos permitan minimizar los riesgos de cometer errores a la hora de hacer una indicación. Esto lo englobamos dentro de un grupo de cursos en el que hablamos del gol estándar en los procesos diagnósticos del segmento anterior, porque al final, muchas veces preparando la indicación para un paciente, lo que hacemos es diagnosticar también algún tipo de patología. Eh, Estos son mis posibles conflictos de interés en el año 2025 y bueno, como ven, soy consultor y participo en formación y divulgación con Oculus y una buena parte de lo que voy a hablar hoy aquí se basa en el diagnóstico con el Pentacam, con lo cual, bueno, pues ustedes mismos pueden juzgar, pero no tengo ningún interés financiero en esta presentación. Bueno, a la hora de valorar la cirugía refractiva de cristalino, bueno, yo creo que todos tenemos claro que si pudiéramos, a todos los pacientes le implantaríamos una lente premium, porque es, perdón, la que más rendimiento funcional va a dar y si acertamos es la que más satisfacción le va a dar al paciente y al cirujano. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, por lo menos en nuestro país, de las 500.000 lentes intraoculares que se implantan anualmente, solamente son lentes premium unas 70.000. Y eso tiene muchos motivos. Uno es por el gran peso que tiene la sanidad pública en la cual no están incluidas este tipo de lentes, pero también porque hay una serie de factores que limitan su implante. Aquí he enumerado una serie de ellos. La asequibilidad para el paciente, no son lentes que de alguna manera presentan un costo importante. Hay una serie de factores, las contraindicaciones, el riesgo refractivo, los diagnósticos adicionales, pero nos podemos centrar en lo que yo considero que es el núcleo de los factores que limitan el implante de la lente. Por un lado, las contraindicaciones, por otro lado, el miedo que tienen los pacientes y nosotros mismos a la posibilidad de que aparezcan deslumbramientos ya los que condicionen la calidad de visión y la calidad de vida de los pacientes, y luego el riesgo de error refractivo. Nunca nos gusta tener un error refractivo en la cirugía de cristalino, pero cuando hacemos cirugía refractiva de cristalino, ese error refractivo da al traste con todo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver cuáles serían los gold estándar en la cirugía de cristalino para hacer una indicación correcta de una lente de visión simultánea, tanto sea con rango de campo de curva de desenfoque parcial, que serían las monofocales plus o las lentes de rango extendido, o de rango de campo total, que serían las trifocales o pentafocales, o incluso las nuevas lentes intraoculares refractivas de visión simultánea, que no tienen una óptica trifocal, pero que la curva de desenfoque sería similar a ella. En segundo lugar, eh, ¿cómo haremos la indicación de una lente con óptica esférica o con óptica esférica? Y por último, la indicación de las lentes tóricas, cómo la hacemos y cuándo la hacemos. Cuando hablamos de las lentes de visión simultánea, hay unas cuestiones previas que nos tenemos que plantear siempre antes de enfrentar el caso. Primero, saber cómo es la córnea. Si la córnea ya es multifocal, sería un error considerable poner otra óptica multifocal en el interior del ojo, porque la calidad de visión se vería muy comprometida. En segundo lugar,
conocer las aberraciones oculares que tiene el paciente antes y las que va a tener después de la cirugía, porque esas se las queda, y ver si van a ser tolerables. La pupila juega un papel primordial, y lo veremos después, a la hora no solamente de ver si va a conseguir funcionalidad adecuada de la lente, sino también la dependencia que tiene de posibles descentramientos que pueden condicionar la calidad de visión. Yo siempre a los alumnos de medicina, cuando les doy la asignatura de oftalmología, les hablo del dioptrio ocular, y siempre nos centramos en el cristalino, cristalino para arriba, para abajo, pero siempre les digo que hay dos lentes, y la otra lente es el epitelio, o sea, es la córnea. Y entonces, si no tenemos un epitelio y un endotelio totalmente transparente, da igual todo lo que pongamos por detrás en la zona del cristalino, porque no vamos a conseguir nada. Y luego, quizá el caballo de batalla en el que menos controlamos, que es el tema de la película lagrimal. La película lagrimal nos gustaría que fuera estable, pero no va a ser estable a lo largo de la vida del paciente. A lo mejor es estable cuando indicamos la cirugía, pero 10 años después, esa película lagrimal puede dar al traste con lo que nosotros habíamos diseñado para ese paciente. Y luego, por supuesto, el riesgo de error en el cálculo de la lente. Cuando hablamos de lentes de visión simultánea, una cosa es la cirugía de catarata, en la cual vamos a aprovechar para obtener el mayor rendimiento funcional, pero otra cosa distinta es el paciente que viene a operarse única y exclusivamente de cirugía de la presbicia, sobre todo si es un paciente métrope, donde un error del cálculo de la lente no es que sea intolerable, es que realmente sería hasta punible de cara a la situación vital del paciente. Entonces, empezando con la indicación de lentes de visión simultánea, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está la córnea. Si esa córnea presenta multifocalidad o es una córnea que pudiéramos considerar monofocal. Para ello, lo que tenemos que conocer es el rango de potencias que tenemos en distintos diámetros de la córnea. Nosotros podemos observar cómo se distribuye la potencia, porque no hay una potencia única, en la zona de 4 milímetros, porque es lo que nos va a dar una idea de cómo se comportará esa córnea con una lente multifocal detrás. En este caso vemos que todas las potencias están agrupadas en valores muy próximos uno del otro, casi podemos decir que se aproxima mucho a un valor único, de aquí en este caso sería en torno a 41,9 dioptrías de potencia, y podemos decir que es una córnea monofocal. En este caso, desde este punto de vista, la indicación de la lente multifocal sería clara. Sin embargo, en otras ocasiones tenemos situaciones como esta. Esto es una córnea totalmente multifocal. Vemos que tenemos un rango de potencias que van desde 34 hasta 44, y que cuando nosotros lo analizamos en la zona de 4 milímetros, este sería un claro caso de no indicación, perdón, no indicación de una lente multifocal, porque ya tenemos una superficie multifocal. Perdón. El segundo factor sería las aberraciones de alto orden. Cuando hablamos de las aberraciones de alto orden, quiero señalar que le damos mucha importancia porque la tiene, pero es el 15% del error. O sea, no es la parte más importante. Aquí agrupamos el astigmatismo irregular, agrupamos las aberraciones de tercero y de quinto orden, que sería el coma, y agrupamos las aberraciones de cuarto y sexto orden, que serían aberraciones esféricas. Pero es el 15%. ¿Qué conocemos de aquí? En estos momentos hay evidencia científica publicada suficiente para saber dónde están los puntos de corte en cuanto a aberraciones de alto orden. Con una córnea con aberraciones de alto orden por encima de 0,400 micras, es una contraindicación absoluta para hacer una indicación de una lente de visión simultánea. Por debajo de 0,4 podemos decir que desde este punto de vista vamos a tener una buena calidad visual. Y el punto de, vamos a decir, duda sería cuando estamos en torno a 0,3, porque es una contraindicación relativa, hasta el punto de que podemos indicar que por encima de 350, de 0,350 micras de aberraciones de alto orden, desde mi punto de vista no sería una indicación adecuada para poner una lente multifocal. Y llegamos a la pupila.
En la pupila, el tamaño pupilar, por supuesto, es importante porque es lo que nos va a exponer qué cantidad de zona óptica de la lente va a ser funcionalmente activa o no en las distintas situaciones de la vida cotidiana del paciente. El Pentacam nos da la opción de tener la medida del diámetro pupilar y saber que cuando estamos con pupilas normales entre 2 y 3,2 milímetros, en principio no tendríamos ningún inconveniente o ninguna dificultad para implantar la lente. Cuando nos salimos de este margen, ya tenemos que conocer las características de pupilo-dependencia o pupilo-independencia de cada lente en concreto y tomar la decisión en base a esto. En segundo lugar, como dije al principio, la pupila no solamente es que tenga un tamaño en mesópico o un tamaño en fotópico, es decir, no solamente es el tamaño y la morfología, es la ubicación que tenga. La pupila lo que nos va a permitir también saber, cuando hacemos el análisis con el pentacam, es qué posibilidades vamos a tener de descentramiento. El concepto de descentramiento es un concepto que puede ser confuso. La lente, si está bien implantada, va a quedar siempre centrada en el saco capsular. Lo que no va a coincidir es el centro de la lente intraocular con el centro de la pupila y eso es lo que nos puede dar problemas. Tenemos dos parámetros que nos permite conocer esto. La cuerda mu, que sería la distancia desde el centro de la pupila al centro del vértice corneal, o la cuerda alfa, que es la distancia del centro de la córnea a la normal del vértice corneal en coordenadas polares. Estos datos nos los va a dar el Pentacam aquí en cuanto a patrones numéricos y lo que sabemos es que en principio se tolera mal valores por encima, o sea, separaciones por encima de 0,4 milímetros. Por debajo de este número, esos descentramientos son bien tolerados. Cuando está implantada la lente, el Pentacam nos da la opción por retroiluminación con los reflejos de Purkinje de ver el centrado o descentrado de la lente. Aquí podemos ver una lente perfectamente centrada y aquí podemos ver cómo hay un descentramiento. Pero no solamente lo vemos visualmente, sino que nos lo mide. Aquí nos está hablando de que tenemos una cuerda alfa de 0,46, mientras que en este caso tenemos una cuerda alfa de 0,14. Es decir, tenemos la imagen de descentramiento y también la medida. Bueno, esto está cuestionado. Realmente hay publicaciones y si uno se pone a revisar la literatura, donde dice que realmente el ángulo capa quizá no debiera ser considerado como un criterio para implantar o no una lente multifocal. Y se habla de que no ha sido demostrada su influencia. En este trabajo de Joaquín Fernández y su grupo, al final llegan a la conclusión de que no es un parámetro que te contraindicaría la colocación de una lente multifocal porque encuentran casos con valores por encima de 0,6, que es lo que yo he dicho que sería una contraindicación, donde no hay afectación del rendimiento funcional de la lente intraocular, con lo cual vamos a decir que no sería concluyente. Pero luego cada uno tiene sus casos y la clínica pues a veces es tozuda. Este es un paciente donde vemos la imagen del ojo derecho y la imagen del ojo izquierdo y cuando nosotros medimos la distancia del centro de la lente, del centro óptico de la lente intraocular con el centro de la pupila, vemos que estamos en un valor por encima de 0,4 milímetros. Esto puede tener importancia o no puede tener importancia, pero esto es la sensibilidad al contraste de este paciente. En el ojo derecho tenemos una sensibilidad al contraste dentro de valores normales y en el ojo izquierdo vemos que cae estrepitosamente en la mayoría de frecuencias estudiadas, con lo cual en este caso sí que se cumple el hecho de que ese descentramiento no es tolerable para el rendimiento funcional de la lente. Y luego la otra parte sería conocer qué transparencia tiene la córnea. Hasta ahora hemos hablado de características de aberraciones, hemos hablado de características de situación corneal, pero ahora tenemos que ver si es transparente o no. El Pentacam nos ofrece la posibilidad de darnos la densitometría óptica de la córnea. Esto realmente es importante porque además nos da esta medida en los 2 milímetros centrales de la córnea, que es donde es el punto crítico donde va a estar siempre situado, tenga la pupila el tamaño que tenga y tengamos las condiciones luminosas que tengamos, la zona central de la lente. Y tenemos también, igual que pasaba con las aberraciones de alto orden, ya unos valores y unos parámetros numéricos que nos orientan. Sabemos que
con 12,4 estaríamos en un promedio de una córnea que tendría una transparencia normal y por encima de 14,8 de porcentaje de sintometría óptica ya sería una situación en la que no estaría indicado. Yo realmente en las situaciones donde esto ya es sospechoso, no soy partidario o no, para mí no es un criterio de indicación de lente de visión simultánea, porque con esto pasa lo mismo que comentaba con la película Lagrimal. Esta situación de densitometría corneal a lo mejor no va a ser estable y a lo mejor va a ir cambiando con la edad del paciente. Cada vez operamos pacientes más jóvenes y si yo tengo un paciente de joven en el que ya tengo una densitometría óptica corneal comprometida, pienso que 15 o 20 años después va a estar más comprometida. Y luego llegamos a la película Lagrimal. La película Lagrimal para mí es el caballo de batalla. Sabemos que la inestabilidad de la película Lagrimal dispara las aberraciones de alto orden, con lo cual esa medida que hacíamos de la córnea para saber las aberraciones de alto orden, tenemos que tener en cuenta que una película lagrimal alterada las multiplica. Eso además se comprueba con cualquier sistema, tanto con retroiluminación como con el Sarman-Hartman, con los mapas epiteliales, con cualquier cosa. Y sabemos que en el ojo seco este epitelio va a estar comprometido y entonces la película lagrimal va a dar lugar a que el epitelio corneal esté alterado. Entonces, todos estamos de acuerdo que la evaluación preoperatoria de la superficie ocular es fundamental y tenemos que tener la seguridad de que tenemos una superficie ocular no patológica. ¿Cómo estudiamos nosotros esto? Bueno, pues lo estudiamos desde el punto de vista de la subjetividad y sintomatología del paciente, pero también desde el punto de vista de evaluación de la película lágrima. Y nosotros podemos hacer evaluaciones como estas, tiñendo la córnea, viendo la secreción lagrimal que tiene el paciente, pero lo que utilizamos con frecuencia es el test de OSDI. El test de OSDI lo que nos indica es qué sintomatología tiene ese paciente relacionada con la inestabilidad de la película lagrimal o con la presencia de un ojo seco. Y funciona bien por varios motivos. Primero, porque son síntomas que el paciente identifica claramente y además son síntomas que al paciente le sirve para entender esas cosas que dice él de ojo rojo, tal, que está relacionado con el ojo seco. Tenemos también valores de normalidad. Por debajo de 13 en las respuestas estamos adelante de un ojo normal y por encima de 23 a 48 tenemos ya un ojo seco moderado o grave. ¿Pero esto realmente es fiable? Bueno, es fiable a la hora de identificar un ojo seco, pero aquí estamos hablando de si vamos a indicar una lente de visión simultánea o no. Pues nosotros hicimos un estudio que presentamos en la SCRS del año 24, donde lo que miramos es qué validez y qué repetitividad y qué fiabilidad tiene el cuestionario OSDI frente a una evaluación objetiva de la lágrima. Es decir, con los pacientes que yo he identificado como sintomáticos con el OSDI, como tiene la lágrima, y los pacientes que son totalmente asintomáticos con el OSDI, que son esos de respuesta de menos de 13, que son normales, cómo tienen la lágrima realmente. Y pues aquí tenemos los resultados. Cuando vemos los pacientes sintomáticos desde el punto de vista de OSDI, pues es algo previsible. El 58,6% tienen alterada la estabilidad de la película lagrimal. Bueno, pues por eso dan los síntomas que dan. Pero la sorpresa fue que en los asintomáticos el 24,6% de los pacientes también tenían alterada la estabilidad de la película lagrimal. Y esos pacientes los hubiéramos dado como normales. Esto quiere decir que si yo solo hago el OSDI como cuestionario a la hora de tomar la decisión de si voy a implantar una lente de visión simultánea o no, posiblemente en uno de cada 4 pacientes me confunda e incluya un paciente que tiene un cuestionario OSDI normal, pero que tiene una alteración de la película lagrimal. Y la alteración de la película lagrimal, esto lo estamos diagnosticando antes de operarle. Luego veremos lo que pasa después de la cirugía. El segundo, otra cosa que es importante es, a la hora de hablar la película lagrimal, no solamente la estabilidad o no, sino la característica que tiene de osmolaridad. Sabemos que una osmolaridad alterada nos va a dar unos parámetros confusos en cuanto a la keratometría. Aquí tenemos un paciente en el cual le hacemos la medición con una lágrima en situación hiperosmolar,
vemos que nos da unos valores de keratometría y hacemos un cálculo de la lente. Este paciente que tiene sintomatología lo tratamos antes de la cirugía, conseguimos poner la lágrima en situación de normalidad de la osmolaridad y vemos que cambia la keratometría y cambia la indicación de la lente intraocular, con lo cual esto es una fuente de error importante. Y quiero señalar que no solamente va en este sentido de transformar una lágrima hiperosmolar en una normosmolar, también se da la situación al revés. Se da la situación de un paciente que preoperatoriamente está normal y después se le altera y entonces los valores keratométricos con los que nosotros calculamos la lente tampoco nos van a servir después. Y esto es lo que yo quería traer a colación. Eh, Hay una cosa que es el síndrome seco post cirugía de catarata. Sabemos que tenemos unos factores de riesgo antes de operar, que es la edad del paciente, si tiene una blefaritis, si tiene una disfunción de las glándulas de mibomio, pero bueno, estos pacientes ya los tratamos, estos pacientes los tenemos identificados y tenemos dos opciones, o no los opero o les pongo tratamiento y les opero cuando sea normalizado. Pero fíjense lo que pasa en el intraoperatorio. Es que en el intraoperatorio a este paciente le voy a poner colirio de anestésico que es tóxico para el epitelio. Le voy a poner povidona yodada, que es tóxica para el epitelio corneal. Le voy a poner un separador de párpado. Le voy a poner una irrigación continua de con suero BSS que tenemos al ayudante continuamente irrigando la superficie. Además, le voy a hacer unas incisiones corneales que son traumáticas. Además, tengo la luz del microscopio que está también dañando el epitelio corneal. Y además depende del tipo quirúrgico. Si ese día me da por entretenerme, pues todo esto se multiplica. Bueno, hemos generado una inflamación, pero dices, bueno, pero ya ha salido el paciente del quirófano, pero lo mando para casa con una receta de colirio antibiótico tópico que lleva conservantes, con una receta de antiinflamatorio no esteroideo tópico que lleva conservantes y con corticoides que lleva conservantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos los datos del estudio que de cómo se transforma los valores de película lagrimal antes de la cirugía y después de la cirugía en pacientes no patológicos, en pacientes normales. Y el último estudio de Naderi del 2020 no dice que hay una parte significativa, no, el 100% a los 3 meses muestran valores de BUT reducido, de tiempo de ruptura de la película lagrimal reducido, valores de test de Schirmer reducidos y sintomatología. Por eso digo que va en los dobles sentidos. No solamente es que nos dificulte el cálculo, es que a veces nos dificulta el resultado funcional porque nos hemos cargado, dicho sea así, la calidad de la película lagrimal durante la cirugía. Entonces, si tenemos en cuenta las causas de insatisfacción en la cirugía de catarata, el mayor porcentaje se lo lleva visión borrosa, una metropía residual y los fenómenos disfotóxicos. Y la mayoría de las veces pueden estar relacionados con la superficie ocular. Por eso digo que este es el caballo de batalla que tenemos que tener la capacidad de estudiarlo y aquí ya no necesitamos solo el Pentacam, necesitamos también equipos como Keratograph o cualquiera similar que nos permita hacer un estudio objetivo de las características de la lágrima. Y luego seguimos con la córnea. Y entonces la córnea pues tiene una cara anterior y una cara posterior. Y lo que sabemos con una córnea descompensada que no nos va a dar dificultad a la hora de la cirugía. Lo que nos va a dar dificultad es a la hora de calcular la lente. Y entonces en situaciones en las que tenemos una cara anterior normal y una cara posterior normal, vamos a ser capaces de identificarlos con la tomografía. Vamos a ver que tenemos una cara posterior con una elevación en valores fuera de lo normal, pero esto lo que se va a transformar es en lo que nos va a dar es un error de cálculo en la fórmula. Y entonces esto también nos lo mide y cuando tenemos un Belin-Ambrosio display por encima de 2,61, sabemos que tenemos una córnea descompensada y que los datos que vayamos a meter en la fórmula de cálculo posiblemente van a equivocar a la fórmula. Y además, si tenemos alterado la relación cara posterior, cara anterior, las fórmulas consideran que esta proporción es del 82,2%. Si tenemos como aquí un 78%, la fórmula se lo traga y nos va a dar un dato erróneo. Y luego llegamos al segundo parámetro que decíamos, que era qué hacemos con las lentes asféricas o esféricas. La verdad es que cuando uno se enfrenta a esto dice, pero vamos a ver, si todas las lentes que tenemos son asféricas.
Ahora mismo cuesta muchísimo trabajo encontrar una lente que sea esférica. De hecho, casi la han dejado de fabricar y me parece que solamente hay una o dos casas que todavía mantienen lentes esféricas. ¿Qué pasa con la aberración esférica? Pues que es la aberración dominante. Esto no son las aberraciones de alto orden. Además, clínicamente nos va a afectar la sensibilidad al contraste, con lo cual esto lo nota el paciente enseguida. Además, disminuye la nitidez, disminuye la calidad de visión, porque no hay un punto focal único al final. Genera un halo periférico que es mayor por la noche y que se reduce con la miosis. Y esto es lo que muchas veces le echamos la culpa a la pupila. Y decimos, no, es que tiene el paciente una pupila grande y entonces resulta que por eso, por la noche y cuando el paciente está en condiciones fotópicas, no, no, es posiblemente la aberración esférica a veces lo que está produciendo esto. Y lo que sí sabemos es que cuanto menor aberración esférica tengamos, mejor calidad de imagen vamos a tener y viceversa. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos un aparato que nos mide la aberración corneal? Pues que podemos tener delante de nosotros un paciente con una córnea normal. Córnea normal me refiero a una córnea virgen que no ha estado tocada quirúrgicamente. Puedo tener una córnea que ha sido sometida a una cirugía refractiva corneal de hipermetropía o una córnea que ha sido sometida a una cirugía refractiva corneal de miopía. En la córnea normal, pues me puedo plantear dos cosas. Tengo un saco capsular raro, tengo una pseudoesfoliación, tengo una cuerda mu o una cuerda alfa muy grande, con lo cual puedo tener un descentramiento probable. Pues entonces yo no voy a influir en la aberración esférica porque no sé de dónde parto, pero lo que no voy a colocar es una lente que me induzca ni en positivo ni en negativo aberración esférica. Entonces utilizaría una lente asférica con aberración cero. Dejo lo que tenga la córnea y ya está. Si tengo un descentramiento no probable, o sea, es un ojo en principio donde yo considero que la lente va a quedar bien centrada, tengo dos opciones. ¿Qué quiero? ¿Calidad de visión o profundidad de campo? Las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil de conseguir. Y esto yo lo entendí cuando yo operaba con un microscopio Meller. Yo podía hacer cirugía de glaucoma y estaba comodísimo porque estabas tocando la esclera es curva y yo siempre conseguía estar enfocado. Y cuando empecé a operar con un microscopio Zeiss, tenía que estar continuamente con el pedal cambiando el punto de foco porque si estaba enfocado en la esclera desenfocaba la córnea y así. Cuando pregunté a qué se debía esto, era a que la calidad de visión del microscopio Zeiss es perfecta porque tiene una aberración prácticamente cero, mientras que el Meller te permitía tener profundidad de campo porque tenía un poquito más de aberración, no tenía tanta calidad, pero te permitía ver bien. Bueno, pues si yo quiero tener una profundidad de campo, voy a poner una lente que no modifique la aberración positiva que ya tiene la córnea. Voy a dejarla para tener profundidad de campo. Y si lo que quiero tener es calidad de visión, voy a tratar de aproximarme lo más posible a una aberración cero, con lo cual haría una compensación negativa con la lente intraocular para compensar la aberración corneal. Cuando tengo un láser hipermetrópico previo ya tengo una aberración esférica negativa, con lo cual si meto más negativa todavía empeoro más, con lo cual aquí sería el único sitio donde una lente intraocular esférica me daría mejor resultado final. Y en un miópico previo tengo que ir seguro a compensar la aberración negativa. Pero ahora nosotros tenemos equipos que me permiten medir la aberración corneal en los 6 milímetros, con lo cual el objetivo sería que esa aberración esférica corneal total en 6 milímetros más la aberración que va a inducir la lente, nos situemos en un torno de 0,100, porque 0,100 es lo suficientemente próximo a cero para tener buena calidad de visión, pero me deja un cierto margen para tener profundidad de foco. Entonces yo tengo aquí una colección de lentes donde yo sé qué aberración esférica tiene. Por ejemplo, si yo voy a colocar una Technis o una Ehans, sé que voy a tener una aberración negativa de 0,27. Entonces, si sé las aberraciones esféricas que tengo, sé el resultado de esta suma que voy a hacer. Lo mismo me pasa con la de Fine Vision de Physiol, que tengo una compensación solamente de 0,11. Tengo otras que tienen aberración cero
y la aberración esférica tiene una compensación de positivo más 0,18. Lo importante es que el resultado final se aproxime a este 0,10. Por ejemplo, aquí tenemos en una córnea donde yo tengo una aberración esférica en 6 milímetros de 0,335 micras. Bueno, pues yo sé que si pongo una lente Technis que compensa negativamente menos 0,27, voy a dejar el resultado final próximo a cero, más 0,065. Si coloco una lente que tenga menos compensación esférica negativa, por ejemplo 0,20 micras, me voy a aproximar más al objetivo de tener 0,100. Me quedaría un resultante de 0,135. Y si voy a poner una lente que no tenga ninguna compensación, voy a dejar una aberración positiva marcada. Es decir, esto no sería una situación ideal. La última. Entonces, conociendo la medida que nos da el Pentacam de la aberración esférica del paciente, yo ya puedo jugar con la lente intraocular que voy a poner para aproximar en función de la compensación asférica, perdón, que tenga a lo que quiero hacer. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo tendríamos en este caso una aberración corneal de 0,10. Entonces, cuando yo tengo más de 0,100 micras, voy a indicar una lente intraocular de óptica asférica y cuando tengo de menos de 0,100 voy a irme a una lente esférica porque si no me iría a positivo. Esta es la teoría. Tenemos claro el gol estándar, el objetivo, tenemos claro que nos tiene que quedar de 0,10 y tenemos un pentacam que me mide la aberración esférica en 6 milímetros. Pero las lagunas de evidencia es que después las casas comerciales no me dicen cuál es la aberración esférica de su lente. En todas estas que vemos aquí en la clasificación de las lentes intraoculares, no aplicable, no available, o sea, no tengo la disponibilidad, con lo cual voy a ciegas. Y es una pena porque tengo un equipo que sí que me da la aberración esférica corneal. Si yo tuviera la aberración esférica de la lente, pues sería difícil que me equivocara. Y por último, vamos a hablar de las lentes tóricas. Las lentes tóricas, yo creo que tenemos un consenso que cuando el paciente tiene un astigmatismo marcado, todos vamos a por la lente tórica. Pero el caballo de batalla no está ahí. El caballo de batalla está en los astigmatismos de baja magnitud. Sabemos que por encima de 0,5 dioptrías, prácticamente la mitad de los pacientes tienen presente un astigmatismo. Es verdad que por encima de una dioptría ya solamente es un tercio y por encima de 2 dioptrías, astigmatismos altos, pues solamente es el 10%. Por eso muchas veces no lo tenemos visualizado como un problema real el tema de elegir una lente tórica o no, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen un astigmatismo de baja magnitud. Pero si analizamos el astigmatismo por encima de 50, de 0,50 de media dioptría, vemos que más del 70% de los pacientes que vamos a operar de catarata lo tienen. Entonces, este astigmatismo no varía geográficamente. Aquí hay un montón de estudios que se han hecho en Italia, en Reino Unido, en Dinamarca, y vemos que los porcentajes son muy parecidos. Nosotros hemos hecho el propio estudio en nuestro país, donde vemos pues, que la mayoría tiene un astigmatismo por debajo de 1,5 dioptrías y por encima de 1,5 pues nos iríamos a un 19%, a un 20%. Es decir, cuadra con lo que decíamos en las diapositivas que veíamos ahí. Pero la pregunta es, ¿cuánto astigmatismo tengo que, o sea, a partir de qué astigmatismo tengo que hacer la compensación? Está claro que si ponemos una lente intraocular y luego nos queda un defecto refractivo de más 0,75 o de menos 0,75, le llamamos sorpresa refractiva. Pero si nos queda un astigmatismo de menos 0,75 o de menos 0,50, ¿le llamamos sorpresa refractiva a eso? Pues posiblemente no. Entonces, el astigmatismo es perceptible, o sea, el paciente lo nota a partir de 0,16 dioptrías. Lo que pasa es que solamente es clínicamente significativo, es decir, sin hacer pruebas que el paciente lo note, cuando pasa de media dioptría. Y ya hay que corregirlo porque el paciente si no, no vería bien cuando pasa de 0,9 dioptrías. Por supuesto, depende de la orientación, no es lo mismo un astigmatismo oblicuo que un astigmatismo a favor de la regla, pero está claro que clínicamente significativo es a partir de 0,50. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones a plantear? Primero, ¿el astigmatismo es regular o es irregular?
Si tengo un astigmatismo irregular, quizá una lente tórica no sería una buena solución, o sí. Si son iguales los ejes de la cara anterior y de la posterior y total corneal, está claro. Puedo poner la lente tórica y es difícil que me equivoque. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y luego, si la potencia de la cara anterior y del total son iguales, no hay problema. Pero si hay diferencia, cancelo la indicación de lente tórica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la regularidad del astigmatismo corneal y ver qué cambios hay entre los 3 y 5 milímetros. Esto es importante porque cuando hacemos la biometría y cuando hacemos, por ejemplo, calculamos que antes estábamos hablando con un IOL Master, el IOL Master me va a dar una queratometría, pero de 2,8 milímetros centrales y la córnea tiene 12 milímetros. Entonces, tenemos que ver qué cambios hay entre 3 milímetros, que es verdad que es la zona útil de visión, pero también en 5 milímetros, para ver qué cambios hay a ese nivel. Y luego tenemos que comparar los ejes o los meridianos de la cara anterior y de la potencia refractiva corneal total, para ver si son congruentes, porque si cambian, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar que estoy ante un astigmatismo irregular. Entonces, lo primero, analizar la regularidad del astigmatismo corneal. Aquí tenemos un mapa que en la distribución de potencias en la parte esta inferior vemos que tenemos dos picos perfectamente definidos que nos marcan los meridianos de potencia. Y vemos cómo se va modificando a 3 milímetros, a 4, a 5 y tenemos información de todo. Realmente nosotros aquí vemos que en esta situación a 3 milímetros, pues cuando yo veo el sagital anterior, pues veo que tengo el meridiano más curvo a 87,6. Cuando hago el queratométrico total es en 87,4 y cuando hago la potencia refractiva total de la córnea 87,4. Es decir, este es un caso en el cual me coincide todo. En este otro caso también tengo un astigmatismo y el mapa de potencia de potencias corneales me lo muestra y cuando yo me voy al ver a 3 milímetros, pues veo que en el sagital anterior, es decir, la cara anterior, el meridiano más curvo es a 125 grados, pero cuando hago el queratométrico total es a 141,9. Entonces, ¿dónde posiciono yo la lente? ¿A 125 o a 141? Realmente lo que me va a valer es la potencia refractiva total, que es el que coincide y es donde voy a tener que seleccionar la posición de la lente. Y este es un estudio muy interesante, que es un estudio que hizo Thomas Cohen, donde estudió 3.818 ojos y vio que cuando tenemos la cara anterior, un astigmatismo a favor de la regla, la gran mayoría, el posterior es a favor de la regla y solamente hay un 3% que tiene una cierta característica oblicua. Cuando tenemos en la cara anterior un astigmatismo oblicuo, es decir, entre 30 y 60 grados o entre 120 y 150 grados, el 79% en el posterior es a favor de la regla, aparece un 18% oblicuo y aparece un 3% en contra de la regla. Y cuando el anterior es en contra de la regla, pues ya el 59% solamente es el posterior a favor de la regla, el 23% ya es oblicuo y el 18% posterior es en contra de la regla. Y al final la conclusión de este estudio decía que la superficie posterior de la córnea, la cara anterior de la córnea, perdón, posterior de la córnea, se debe de considerar no solo en términos de magnitud, sino también en términos de eje, porque nos va a modificar la posición donde, en caso de que queramos compensarlo, tenemos que poner la lente tórica. Y aquí tenemos un caso en el cual nosotros vemos que cuando utilizo la cara anterior de la córnea, veo que el meridiano o el eje queratométrico no es igual en la cara anterior que en la cara posterior, y sin embargo, cuando utilizo el queratométrico total, sí que lo es. Y aquí vemos como en este caso, en la cara anterior tenemos el eje plano a 177,6, pero en la cara posterior a 8,8. Es decir, hay una diferencia que muy marcada. Y al final el queratométrico total te da 171,4. O sea, si nosotros tuviéramos que tomar la decisión de dónde colocar la lente tórica, en este caso, está claro que teníamos que utilizar el Total Corneal Refractive Power para situar el meridiano donde vamos a dejar colocada la lente. Pero cuidado, porque esto así teóricamente está muy claro, pero luego nos puede llevar a error.
Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las fórmulas solo utilizan datos de la cara anterior, con lo cual, como le metamos el total corner refractive power, me sirve para el meridiano, pero no me sirve para la potencia, para la queratometría. Si en la cara posterior tengo o un astigmatismo oblicuo o en contra de la regla, estas fórmulas van a dar error, porque no lo van, como no lo calculan, no lo miden, no van a saber que es oblicuo o en contra de la regla, entonces van a dar error. Entonces, la decisión de la posición de la lente, o sea, dónde la coloco, me lo va a marcar el meridiano del Total Corner Refractive Power. Pero a la hora de calcularlo, solamente las fórmulas que contemplan la medida de cara posterior o el Total Corner Refractive Power me sirven, que son, por ejemplo, la de Savini o son la de trazado de rayos como la Oculis o Olsen. Y cuidado porque el Total Corner Refractive Power solamente lo podemos meter en fórmulas que me separan y me piden, por un lado, ¿qué potencia esférica le pondría usted a esta lente? Más 20 dioptrías, perfecto. Y ahora cuénteme el cilindro, que eso, por ejemplo, son la de Savini o el calculador de Johnson Johnson. Pero si utilizo el calculador de Zeiss Online, este solo trabaja con datos de la cara anterior y ya la fórmula calcula lo que pasa con el total. Con lo cual, si yo le meto el total corner refractive power, estoy sobreestimando la cara posterior y le estoy metiendo datos erróneos a la fórmula. Por eso que tenemos que tener cuidado para saber la información que nos da el Total Corner Refractive Power es importante, pero cuidado luego al colocarlo en la fórmula porque podemos confundir a la fórmula. Y luego, el otro punto es no solamente analizar los ejes queratométricos y ver cómo están, sino la magnitud del astigmatismo, cuánto astigmatismo tenemos. Entonces, no va a haber el mismo astigmatismo siempre en la cara anterior y en el total de la córnea. En este caso, por ejemplo, vemos que en la cara anterior tenemos 1,4 dioptrías, en el total corneal refractive power 1,4. Perfecto, no tengo diferencia. Este es un dato congruente. Pero en este caso tengo 1,8 dioptrías de magnitud en la cara anterior y 1,3 en la cara posterior. Tengo una diferencia de media dioptría. Hemos dicho que media dioptría de astigmatismo es clínicamente significativo. Entonces, cuidado cuando tengamos diferencias de astigmatismo corneales de más de 0,50 dioptrías, porque aquí tendríamos que utilizar los datos de Total Corneal Refractive Power para calcularlo. Y la mejor fórmula es la barretórica, pero la barretórica que tiene la cara posterior estimada no le podemos meter este dato, porque si no la va a estimar dos veces, lo vamos a confundir. Teníamos que meter usar la fórmula barretórica cara posterior medida. Y ahí es donde nosotros medimos el dato. Es decir, solamente podemos usar dato donde nos pide el valor de la cara posterior. Y luego, en los calculadores personalizados, hay un montón de ellos, cada casa comercial tiene uno, pero la evidencia científica publicada lo que nos dice es que el calculador del Barrett-Toric es el que menos defecto eh, te deja después de hacer el cálculo. Pero fíjense que estamos hablando de 0,34 más menos 0,23, es decir, estamos muy lejos de conseguir un valor próximo a cero en cuanto a la corrección del astigmatismo, incluso utilizando la mejor fórmula que sería la de Barrett-Tórica. Y luego, hay una cosa que influye mucho y esto lo cuento por experiencia personal. Por supuesto que todos estamos de acuerdo que tenemos que alinear perfectamente la lente de acuerdo al eje. Y nosotros salimos de quirófano diciendo, la he dejado clavada, la he dejado clavada. Aquí tengo las marcas y aquí tengo el eje, vamos, es que esto está perfecto. A ver, hay que verlo al día siguiente, porque es que, primero, estas marcas yo doy por hecho que están puestas en el sitio que están puestas, pero a lo mejor no quedan puestas en el sitio que están puestas. Y cuando utilizo un sistema de guiado de imagen con el microscopio, desde luego es mucho más fiable que las marcas que pongo en la córnea, pero al final a veces, después de esto, muevo el aspiro el viscoelástico y a veces hay pequeños movimientos. Con lo cual, si en las 24 primeras horas la lente no está en el sitio que tiene que estar, la mayoría de las veces es que no la hemos dejado bien colocada. Si eso lo vemos al mes, vamos a pensar que se ha rotado la lente. Si lo vemos a las 24 horas, no. Y entonces podemos utilizar, como pongo aquí, cualquier sistema. El sistema de la lámpara de hendidura, donde podemos ver la alineación. Este tiene un margen de error mayor. O este del Gonio Trans, que a mí me gusta mucho, que es una de las aplicaciones
en Facuelche que ha puesto el doctor Soler, que es simplemente una planilla donde viene un gradiente con grados y donde lo proyectamos sobre la imagen de la lente intraocular colocada, hecha la foto con el paciente sentado en la lámpara hendidura, que es la posición que tiene realmente la lente intraocular, no cuando está tumbado. Y ahí medimos y vemos cómo está. Entonces, volviendo a la causa de insatisfacción de la cirugía de catarata que presentábamos antes, vemos que la metropía residual tiene un peso de un 65%, es decir, es una de las mayores cargas que tenemos en cuanto a la calidad de visión. Y un desenfoque afecta mucho más a la calidad visual que todas las aberraciones ópticas de alto orden juntas. Siempre estamos mirando las aberraciones de alto orden, estamos mirando el coma. A ver, un pequeño defecto refractivo, un desenfoque de menos 0,50 de astigmatismo va a dar más alteración de la calidad visual que todas las aberraciones ópticas. Por eso, todos tenemos la experiencia del típico paciente que viene de otra clínica operado, quejándose de que le han puesto una lente trifocal y que es horroroso, que ve muy mal, que por la noche no ve nada, que tiene halos, que tiene todo, que ve desdobladas las imágenes y de repente le corregimos un pequeño defecto cilíndrico sobre la gafa y de repente dice, uy, ahora ya me ha desaparecido. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Por eso pongo este cuadro abajo de que, claro que tenemos que tener fórmulas de cálculo de lentes intraoculares las más avanzadas posibles, las constantes de las lentes ajustadas, que esto es otra cosa que a veces nos da más de un disgusto, pero sobre todo, cuando indiquemos la lente al paciente, una lente premium, tenemos que saber que tenemos posibilidad de corrección posoperatoria del defecto residual, porque a veces vamos a tener que ir a por él. Y entonces quería dedicar 2 o 3 diapositivas a comentar esto. Cuando hablamos del astigmatismo residual, tenemos un astigmatismo primario que es el astigmatismo previo que tiene el paciente, que no lo hemos corregido en su totalidad. He calculado la lente tórica y me he equivocado al calcularla, no la he colocado en la posición adecuada o se ha girado. Vale, no pasa nada. O he hecho una incisión corneal antiastigmática, he entrado por el meridiano más curvo a ver si consigo aplanar, pero se ha quedado insuficiente. Bien, fíjense que en todas estas referencias bibliográficas nos dice que con una lente tórica, un astigmatismo residual de más de media dioptría puede aparecer hasta en el 50% de los casos, o sea que tampoco estamos con las lentes tóricas asegurando la hemetropía total, pero desde luego más que si utilizamos las incisiones antiastigmáticas, porque los nomogramas son variables, las córneas tienen una biomecánica corneal diferente. Antes de empezar el webinar hablaba de esto. Nosotros medimos la tomografía corneal y vemos las características que tiene la córnea, pero las alteraciones tomográficas se producen tiempo después que las biomecánicas. Y cuando nosotros hacemos una incisión corneal para compensar el astigmatismo, estamos jugando con la biomecánica corneal que la desconocemos y no sabemos qué influencia puede tener. Pero luego está el astigmatismo secundario, que este a mí es el que me da más rabia, porque, a ver, no nos hace gracia que haya un paciente que tiene 2 dioptrías de astigmatismo, le operamos y se queda con 0,75 de astigmatismo. Bueno, pero lo peor es el que no tiene astigmatismo y sale con 1,25 después de la cirugía. Y eso a veces con una incisión corneal incorrecta, entrando por el meridiano que no se tiene que entrar, haciendo un tamaño inadecuado o incluso haciendo una incisión que no quede perfectamente estanca y que va a producir una cicatrización anómala. Al final cicatriza, pero no cicatriza como tiene que cicatrizar, nos va a producir un astigmatismo. Y luego el tilt de la lente intraocular. Yo lo del tilt de la lente intraocular siempre lo ponía en las presentaciones y ahora lo he puesto en negrilla. Y me van a permitir que cuente el último caso de la semana pasada. El último caso de la semana pasada es un caso, por supuesto, el padre de una APS, que es un asistente personal de salud que trabaja conmigo en la clínica, 54 años de edad, hipermétrope, quiero operarme de presbicia. Pues aquí está el doctor Arias, que esto lo hace que te mueres. Le operamos y de repente se queda en el ojo derecho con un residual de astigmatismo de 0,50, 0,75. A ver, en la córnea efectivamente lo tenía, yo le había hecho una incisión antiastigmática, parecía que estaba corregido, pero no estaba contento. Lo vemos tal, y le hago una PRK para corregir ese astigmatismo. Le hago la PRK,
empeora la visión y sigue teniendo el astigmatismo este. Bueno, creo que no hay un pentacán que hayamos estudiado más, Juan Carlos Vázquez y yo, que el de este paciente por arriba, por abajo, porque no entendíamos lo que pasaba. Y ya un día dilato la pupila y cuando estoy mirando la cápsula posterior, pues hay un poquito, pero un poquito más de separación en la parte superior que en la parte inferior respecto al saco capsular. Bueno, y empiezo a pensar a ver si la lente está un poquito tiltada. Como ya no sé lo que hacer al paciente, este martes lo he metido en el quirófano para decirle que voy a girar la lente para ver si con eso y tal. Bueno, giro la lente, los ápticos estaban de 3 a 9 y los he dejado colocados de 12 a 6. Es lo único que he hecho, girar la lente y dejarla colocada. Le vi ayer y yo esta mañana me dice la hija, mi padre está como loco de contento de lo bien que está viendo ahora. Bueno, el tilde de la lente intraocular existe, yo ya lo he sufrido en mis propias carnes y por favor, cuando nos salga un astigmatismo que no esté muy claro, mirar la lente porque de verdad que yo no creía que pudiera tener tanta repercusión, es que era muy poquito lo que estaba inclinada. Y luego, por supuesto, la superficie ocular alterada, pues ya hemos dicho que eso nos va a generar incluso la sensación de un astigmatismo residual que no existe porque en la córnea no está, pero cuando hacemos las medidas nos va a aparecer. Entonces, ¿cómo corregimos este astigmatismo residual? Bueno, pues cuando tengo una lente esférica que ni me planteo la lente tórica, bueno, pues podemos hacer desde la corrección con gafas, mandarle al paciente la gafa para corregir eso, hacer un bioptis con láser excimer, hacer un intercambio de lentes si realmente el defecto es importante, o incluso hacer una técnica add-on con lo que sea, con lentes, con una ICL o con una lente en sulcus. Pero fíjense, a la hora de estudiar la predictibilidad en la corrección de la metropía pseudofáquica, el bioptics es imbatible. Yo no pierdo el tiempo volviéndome loco a ver si tengo que girar, no girar una lente tórica o no tórica. Si la lente está estable y no se mueve, voy directamente sobre la córnea porque es mucho más eficaz, perdón, es mucho más preciso que andar girando la lente y cambiándola de posición. Con las lentes tóricas, por supuesto, las puedes girar, las puedes cambiar, pero cuidado, el tiempo para realizar el ajuste no es a los 3 días de estar operado o a la semana. Creo que se debe esperar al menos 3 a 4 semanas si realmente la lente ha rotado, porque eso quiere decir que el saco es inestable para esa lente y es preferible que tenga un cierto grado de fibrosis para que cuando nosotros la coloquemos en la posición tenga más dificultad de volver a rotar. Y volvemos a lo mismo. Si analizamos el Bioptics, incluso para estos casos, como he comentado anteriormente, sigue siendo la mejor opción a la hora de hacer el ajuste del astigmatismo residual y simplemente hacer lo de verificar el astigmatismo corneal frente al tilde de la lente. Y una cosa importante, yo ahora estoy haciendo un estudio de control de astigmatismo de baja magnitud con lentes tóricas y con lentes con incisiones antiastigmáticas. Tengo varios casos, no es uno ni dos, tengo varios casos de paciente con un cilindro de 0,75 en el control del mes con una agudeza visual y una propuesta para corregir ese astigmatismo y a los 3 meses estar en hemetropía. Con lo cual, cuando hacemos intervención quirúrgica sobre la córnea, o sea, incisiones corneales, esperar 3 meses, incluso en algún caso 6 meses, porque la córnea se va moviendo y la córnea no es estable. Y de luego hacer el seguimiento con tomografía corneal. Si es una rotación de lente, pues ya lo he comentado. Y luego, lo de la superficie ocular, lo que he dicho anteriormente de que el posoperatorio, todo lo que ponemos de gotas durante la cirugía y después de la cirugía nos van a alterar la superficie ocular y nos pueden generar un astigmatismo residual. Y aquí hay una cosa que está clara. Cuando hacemos la prueba con y sin hidratación corneal, si son congruentes, tenemos un astigmatismo, pero si realmente el paciente, cuando yo le pongo una lubricación adecuada, empieza a mejorar de visión, no tengo que ponerme a buscar en la córnea ningún astigmatismo porque está en la película lagrimal. Y ya para finalizar, como resumen, decir que la indicación de la lente monofocal o multifocal, es decir, la indicación premium, necesito saber el mapa de distribución de las potencias en 4 milímetros para saber si es multifocal o no. Necesito conocer las aberraciones de alto orden en 4 milímetros para saber si estoy en el punto de corte o no.
Yo, desde mi punto de vista, aunque ya he comentado que está discutido, busco la concordancia entre las cuerdas alfa y mu, y la densitometría corneal creo que es un parámetro de importancia. Para la lente asférica o esférica, simplemente conocer la aberración esférica y la compensación que cada lente nos va a dar en cada caso. Y para una indicación de lente tórica, yo simplemente analizar la regularidad del astigmatismo en los mapas sagital anterior y total corneal refractive power, comprobar la magnitud del astigmatismo en la cara anterior y en el total corneal refractive power, y recordar: el Total Corneal Refractive Power nos da una indicación válida de los ejes queratométricos, pero para el cálculo de la lente solo lo podemos usar en fórmulas que están preparadas para ello, como son las fórmulas de trazado de rayos que he comentado, la de Sabin. Y esto es todo lo que quería comentarles. Quiero pedir disculpas por una cosa. De lo que he hablado yo aquí, hay mucho o una parte importante que ya lo presenté en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Oftalmología durante el curso que dimos de tomografía corneal. Pero es que es lo que hay. He hecho una actualización, pero no hay nada nuevo y nada más que esto. Y creo que lo importante es conocer la secuencia de pruebas que tenemos que hacer y el protocolo a la hora de tomar las decisiones para intentar no tener aciertos, tener los menos errores posibles. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Alfonso Arias por esta clase magistral sobre selección de lentes intraoculares en cada paciente. Creo que tocamos los puntos desde lo más básico hasta lo más complejo. Estoy totalmente de acuerdo que la superficie ocular es la primera superficie refractiva del ojo y la tenemos que mejorar si está alterada antes de cualquier tipo de cirugía refractiva. Y bueno, con los lentes tóricos también tener mucho cuidado cuando usamos el Total Refractive Power. De verdad que muchos tips, muchas perlas que nos has dejado en esta clase tan completa. De verdad que muchísimas gracias. Y no, me imagino que el doctor Ángel también quiere comentar. Y no sé si los participantes de este webinar tienen alguna duda que puedan escribir en el chat y nosotros podamos contestar en unos minutos que todavía tenemos para finalizar el webinar. Bueno, primero que todo, felicitar a Alfonso que una vez más, cada vez son mejores tus conferencias y cada vez, sí, no se parece nada a la que diste la última vez, es mentira. Esta está mejor, está más completa. Y yo primero quería hacer una reflexión que creo que en algún momento hemos hablado, ¿no? Fíjate que esto ya es algo completamente diferente. Seleccionar un lente, seleccionar la fórmula que vamos a utilizar, se ha vuelto un proceso muy complejo porque hay cualquier cantidad de equipo, cualquier cantidad de fórmula y cualquier cantidad de lentes. Entonces, realmente esto incluso se ha vuelto hasta un enredo, ¿no? Pero fíjate que la primera reflexión que hago es que a pesar de todo lo que hemos avanzado en todas estas herramientas, todavía no logramos un error de predicción que sea mayor del 85% de pacientes de más o menos 0,50. Entonces, lo comento porque es lo que tú decías cuando hablabas de los tóricos. Oye, corregir un astigmatismo de 0,75, 0,50 con un lente tórico, yo siento que pasa lo mismo de cuando tú intentas que cuando estás corrigiendo la esfera del paciente, que te quede en cero. O sea, si nos queda más o menos 0,50, o sea, la pegamos, estamos bien. Entonces, aún con toda esta sofisticación, sigue siendo muy difícil la selección perfecta del lente intraocular, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea es lo que comentabas al final, o sea, que quede lo mejor posible sin a veces aspirar la perfección, porque creo que eso estamos lejos todavía ya. Claro. Y pues tener mucho cuidado con el paciente que en el posoperatorio pase lo que pasó con el papá de tu amiga, Bueno, eso que es el paciente que te puede dar dolores de cabeza, ¿no? sí. No, yo quería, la reflexión que haces, Ángel, me parece que es perfecta al final de la charla, porque, a ver, efectivamente, aquí nos estamos volviendo locos con un equipo de última generación de Pentacam, AXL, Wave,
que me cuenta todas las aberraciones que tiene, todas las cosas, todo el tal, y al final calculamos con unas fórmulas que, como tú dices, el más menos 0,50, la de Kane, que es la que más se aproxima, llega a un 85%. Es que eso, de cada 10 pacientes, uno y medio va a quedar con un defecto refractivo superior. Pero es que además tenemos las lentes que van de 0,50 en 0,50. Porque yo al paciente le puedo graduar menos 2,75. Aquí no. Aquí eso, menos 2,50 o menos 3. Entonces, añadimos otro factor más todavía. Entonces, conseguir la metropía es una suerte, o sea, es algo totalmente aleatorio. Pero por eso es el éxito del Bioptics. Lo que sí te permite retocar esos pequeños defectos de refracción es el láser Strimmer. Y yo en la charla con los pacientes, yo les digo que el proceso de cirugía refractiva de cristalino termina con el láser Strimmer, con el ajuste del láser Strimmer. Y lo tienen incluido en el precio que pagan por el proceso, por la cirugía. O sea, no tiene que pagar nada aparte. Porque si luego no hay que hacerlo, ningún paciente te va a protestar, pero si al final tienes que hacer este retoque, y como ha dicho Ángel, es verdad, hay pacientes que quedan con un más menos 0,50 con un resultado funcional excelente, y hay pacientes que yo me los he tenido que llevar a quirófano para corregirle 0,50 con el láser Strimmer. Pero es verdad que eso nos da una salida, que ahí es donde sí que podemos compensar la fórmula y los pasos de media dioptría de las lentes. Y lo otro también muy importante es lo que hablabas de los lentes intraoculares, ¿no? Hoy en día tenemos un mercado súper amplio de lentes, pero también nosotros debemos saber qué tipo de lentes es más adecuado para cada paciente. No todos los Mm, lentes funcionan en todos los ojos. Y ahí interviene lo que tú hablas, la multifocalidad de la córnea. Si nosotros colocamos un lente multifocal a ese paciente, ¿cómo va a ser esa visión? Las aberraciones, tomarlas en cuenta, porque de repente tú un paciente que tiene una aberración esférica de 0,5, 0,6, si le colocas un lente esférico, pues la cosa te va a odiar el resto de tu vida, pero si no le puedes colocar un multifocal porque no da su ojo para eso, le colocas un lente asférico y le mejoras esa aberración, pues es un paciente muy agradecido. Entonces yo creo mm, que son muchas variables que podemos tomar en cuenta para ayudar a nuestros pacientes al momento de escoger los lentes. sí, sí. No, y No una sé si cosa que a mí, bueno, pasa como con la OCT. O sea, tú cuando a un paciente le enseñas en una OCT un edema macular quístico y le enseñas su mácula derecha y su mácula izquierda, lo entiende perfectamente. Para mí, el usar la tomografía, el Pentacam, me permite, cuando tú le enseñas al paciente la tomografía corneal, los mapas que tienes y sobre todo las desviaciones donde sale que te sales de la normalidad, eso a mí me mejora mucho la comunicación con el paciente, también para que entienda por qué no le estás poniendo una lente intraocular, o sea, le da seguridad, da seguridad al médico frente al paciente. Yo creo que eso es uno de los parámetros importantes también de este protocolo de estudio. Así es, así es. Por hay aquí tengo preguntas. una pregunta, bueno, Eso. ajá, una pregunta que dice, ¿qué opinión tienes acerca del uso de la terapia de luz pulsada intensa para tratar el ojo seco antes de la cirugía de cataratas, para ayudar a obtener mediciones más precisas? Sí, a ver. Si yo tengo medidas no congruentes, o sea, si yo tengo un paciente que me da medidas no congruentes, yo hago tratamiento antes de hacer este tipo de estudios y de cálculos. Antes comentaba con César Fernández, cuando estábamos en el previo al webinar, comentábamos una cosa y es que, vamos a ver, yo voy aprendiendo cosas a medida que tienes pacientes que se comportan de forma diferente. Hay un paciente en el cual yo le voy a operar también de cirugía de presbicia, le hago la medición, es un ojo normal, un hipermétrope de más 2 dioptrías. Le hago la medición con el Aladdin, que es un disco de plácido, y me da una medida y ya está, y yo la doy por buena. Y el paciente, bueno, no se puede operar en ese momento, viene 2 meses después y digo, bueno, yo repito las pruebas. Repito las pruebas, ya no me da la misma queratometría. Y ya no me da la misma queratometría
y digo, bueno, vamos a ver, entonces voy y le hago un pentacam y en el pentacam me da otra queratometría totalmente diferente. Y ya empieza entonces la crisis. Empezamos con la crisis y tal. Le pongo una gota de lubricante ocular al paciente, le repito el Aladín con el disco de plácido y me da un poquito mejor, pero tampoco es la misma del principio ni la misma del final. Y entonces, hay una cosa que importante que aprendí, que me lo dijo Juan Carlos Vázquez. A ver, el disco de Plácido se ve muy influenciado por la película Lagrimal. La cámara de Seinflug no se ve afectada por la película lagrimal. La medida que te da no le afecta a la medida lagrimal. Entonces, esta pregunta, si yo tengo un paciente con sintomatología, le voy a tratar, pero si yo le hago un pentacam, no me va a influir a la hora de hacer los cálculos. Me influye si yo el cálculo lo hago con un disco de Plácido. Entonces yo le puedo tratar con IPL antes o después de la cirugía, pero no me va a influir en los cálculos porque una de las ventajas que tiene trabajar con una cámara de Seinflug en lugar de con un disco de Plácido es que la película lagrimal, entre comillas, se la salta, va directamente a la parte corneal. Pero no quiere decir que luego el paciente no tiene el pentacam, tiene la película lagrimal alterada, que es lo que decía, que a lo mejor tú has hecho los cálculos muy bien y la película lagrimal le hace ver mal. Ok, perfecto. Hay otra pregunta del público que dice, cada vez tenemos mayor cantidad de variables por las nuevas tecnologías para el análisis de los cálculos de lentes intraoculares y se vuelve más complejo. ¿Se ha creado alguna herramienta de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisión de selección del lente? Bueno, en el cálculo de fórmulas sí. En la decisión de lentes, vamos a ver, realmente muchas de las cosas que decimos aquí utilizan parámetros de, no solamente es un algoritmo, utilizan parámetros de inteligencia artificial, pero no existe, vamos a decir, el chuletario que te dice, a este paciente ponle una lente Technis o a este paciente ponle una Panoptix. Eso todavía no Y no existe. hay. No, Sí. pero sí que vamos no, pero sí que vamos conociendo. Antes decía Stephanie una cosa que también es muy importante. Al final vamos conociendo qué lente va bien en cada perfil de paciente. O sea, yo ya sé, por ejemplo, qué lente rehuyo. Si yo tengo, no quiero decir marcas, pero por ejemplo, yo sé que lentes son más tolerantes a una película lagrimal dudosa que otras que no son a una película lagrimal dudosa. Porque lo veo, porque veo al paciente que le han puesto una lente que viene quejándose mucho y que le ves la película lagrimal alterada y luego ves otro paciente que tú le has hecho lo mismo, que tiene una película parecida y se queja menos. Entonces vamos seleccionando qué tipo de lente van mejor para los perfiles. En los pacientes normales van bien todas, ¿eh? Sí, así es. Hay otra pregunta que dice que en pacientes posoperados de queratotomía radiada, ¿qué parámetros sugiere para el cálculo del lente intraocular teniendo un pentacam? ¿Qué cálculo de lente para... A ver, la fórmula que mejor va para una queratotomía radial, ¿cuál es? ¿Cuál es según si tienes un pentacam? Bueno, el Pentacam te da las medidas, pero tú al final la tienes que pasar a algún sitio. La SRKT. La SRKT. La SRKT es la fórmula que mejor te da. Y luego, yo no tengo tanta experiencia en queratotomía radial porque no sé, por algún motivo aquí no se operó tanta gente de queratotomía radial. Pero te vienen y los tienes que operar. Y por supuesto, no les pongo una lente trifocal porque casi ninguno cumple criterios. Pero sorprendentemente son unos pacientes tremendamente agradecidos Claro. porque Sí, porque su visión es muy mala. llevan Sí. tanto tiempo viendo mal, llevan tanto tiempo teniendo fluctuaciones de visión, que no es un paciente que te diga por la noche veo mal, llevo toda mi vida viendo mal por la noche. O sea, quiero decir, entonces es un paciente curiosamente mucho más tolerante para el resultado de la cirugía que un paciente, por ejemplo, de un LASIK hipermetrópico o de un LASIK miópico. Desde mi experiencia, ya digo que no vemos muchos, pero esa es la sensación que tengo. Para queratotomías radiadas nosotros utilizamos mucho con el Penta el display de Holiday Carry 65, que toma los 4,5 milímetros centrales de las queratometrías para hacer el Mm. cálculo de lente intraocular.
para la persona, para Leonte Márquez que estaba preguntando que con el Pentacam, ¿qué parámetros podría usar? Creo que esos vendrían bien. Mm. Sí, Y Ya, lo hay que pasa. otra Explica, pregunta, ajá, sí, solo para agregar algo con respecto a la cirugía en keratotomía radiada, ¿no? Para quien lo preguntó, que no es un tema también solamente de selección de lente, sino que tengan mucha paciencia en el postoperatorio, ¿no? Porque la cirugía cambia transitoriamente la configuración de las radiadas, se distienden, y tú al día siguiente o a la semana, incluso hasta el mes, puedes tener resultados que todavía te pudieran hacer pensar que cometiste un error en la selección del lente, que tienes un error refractivo y eso se va a normalizar, es alrededor de los 2 hasta 3 meses de postoperatorio, ¿no? Entonces, con keratotomía radiada hay que tener paciencia en la refracción postoperatoria, porque los resultados, sobre todo dentro de las primeras 3, 4 semanas, pueden ser muy diferentes a los que van a terminar siendo al final, ¿no? y también ser Lo- muy sinceros con los pacientes, ¿no? Y decirles no van a quedar de repente 0,25, ¿no? O sea, que hay que ser reales con la expectativa que se le va a dar de visión al paciente. Eso también es muy bueno, importante. a ver, es que un paciente con keratotomía radial y más de 50 años de edad tiene una película lagrimal totalmente alterada, pero no porque tenga mala calidad ni buena calidad, es porque tiene una superficie corneal alterada. Tiene unas cicatrices en la córnea que hace que la distribución de la película lagrimal no sea uniforme. O sea, es imposible que sea uniforme. O sea, tiene relieves y es uniforme. Luego tiene fluctuaciones de visión y las fluctuaciones de visión es porque tiene fluctuaciones de keratometría. Entonces es que a mí tengo pacientes que me dan, tengo lentes horarias. O sea, si yo le mido al paciente a las 9 de la mañana le pongo una lente, si le mido a las 5 de la tarde le pongo otra lente y si le mido por la noche le pongo otra lente. Al final le pones una, la que sea. Y ese paciente hay una hora del día que dice que bien veo en esa hora del día, que es la que coincide, y otras que ve mal. Pero como dice Stephanie, es que esos pacientes hay que explicarles que el menor de sus problemas es el cristalino. El problema es la córnea y en la córnea nosotros no se la vamos a tocar. Nosotros le vamos a hacer una operación de cristalino. Así es. Otro participante pregunta, ¿qué te parece la fórmula del SCRS del calculador online? Bueno, realmente no es una fórmula. El calculador online lo que es un buscador de fórmulas y lo que hace es que de un golpe te hace el cálculo con varias fórmulas y te da, vamos a decir, la media. A ver, a mí me encanta porque cuando los pacientes son, vamos a decir, normales, todos coinciden. Y cuando los pacientes no son normales, no coinciden dos, con lo cual no te resuelve tanto. O sea, quiero decir, está bien porque te da como la seguridad de decir, oye, lo he probado con 6 fórmulas y todas ponen más 21,50. Pero ahora he operado a un paciente, por ejemplo, que era un paciente que me salía una lente de +2 para ponérsela. Este paciente yo lo he metido en el calculador ¿cómo se llama? De la SCRS y al final opté por la de Kane, que era la que decía +2. Pero es que Evo decía +2,50, que no hay lentes de +2,50. La otra decía +3, o sea, no coinciden, con lo cual al final tienes que tomar la decisión por una de ellas. En ojos Sí, extremos, me refiero. y no es tan fácil pensar que porque en un calculador tenemos varias fórmulas, la cosa se va de repente a facilitar en ojos que no Mm, son ni con normales, medidas normales, siempre vamos a tener nosotros que tomar la última decisión y comparar varios mm, calculadores y varias fórmulas para nosotros poder llegar al mejor lente que creamos que le mm. pueda servir a ese paciente. Pero vamos, como vamos a decir, como mensaje o como tip, a ver, para ojos en un rango entre +22 y +25, me da igual la fórmula que Todas. utilicemos, hasta la SRKT va bien. Sí, En ojos por debajo de 22 o por encima de 26, por lo menos lo que está publicado, las que tienen más precisión es la de Kane y la de Evo. Y ahora hay una nueva que no sé cómo se llama, que también, pero vamos, la de Kane y la de Evo,
yo son al final por las que me decanto, porque además no coinciden con las otras. O sea, te dan valores distintos. Bueno, con las preguntas de los participantes ya no tenemos más. De verdad que muy, muy agradecidas con una clase magistral. El No, doctor bueno. Félix Pérez dice que es impresionante tu clase. De verdad que te manda muchos saludos y muchísimas gracias por estar hasta esta hora acá. Yo sé que allá ya es de madrugada.